Días a todos y a todas. Este va a ser el primer video de la lista de reproducción dedicada al desarrollo de la asignatura Anatomía Funcional. Vamos a empezar con una pequeña introducción a lo que es la anatomía y el estudio de la anatomía funcional con algunos conceptos claves que en las carreras que nos dedicamos al entrenamiento, al deporte, a las ciencias del movimiento, nos son interesantes para estudiar al cuerpo humano, sus estructuras y sus funciones. Básicamente, voy a leer, la anatomía es el estudio de la forma y la estructura del cuerpo humano. Cuando hablamos de anatomía funcional, nos referimos a estudiar las estructuras y la relación entre sus partes y cómo éstas en conjunción trabajan para producir el movimiento, que luego a nosotros nos interesará en la realización de una actividad física o de un deporte en particular. El término anatomía viene de raíces griegas que refieren a separar cortando, ¿sí? Por lo cual a nosotros nos hace dar una idea de que nos referimos a una anatomía que se estudia mediante la disección cadavérica y que habitualmente se clasifica en una anatomía macroscópica y una anatomía microscópica, de acuerdo a las estructuras y su tamaño que van a ser estudiadas. De más está decir que nosotros nos vamos a dedicar al estudio de la anatomía macroscópica, ¿sí? Entonces, el término proviene de raíces griegas que tienen que ver con la disección. Lo que nosotros vamos a hacer, por supuesto, no es el estudio a partir de cadáveres, porque no es la manera en que en nuestras carreras nos dedicamos a conocer las estructuras del cuerpo humano. Por diferentes razones, vamos a utilizar materiales plásticos, modelos didácticos, imágenes, gráficos para colorear distintos elementos que son pensados para la enseñanza y el conocimiento del cuerpo humano sin la necesidad de estar en contacto con estructuras reales, ¿sí? Bueno, una clasificación clásica del estudio anatómico es hacerlo de manera general o regional, ¿sí? Nosotros vamos a ir a lo largo de las clases que van a encontrar a lo largo de toda esta lista de reproducción, ir viendo cómo vamos segmentando al cuerpo por regiones, la cabeza, el tronco, separando tórax, abdomen, miembros superiores, miembros inferiores, y de cada una de esas regiones iremos describiendo las estructuras óseas, la estructura muscular, las articulaciones formadas, ¿sí? Vamos a ir describiendo luego los distintos sistemas, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, y qué estructuras de estos sistemas están en cada una de las regiones que vemos. Por supuesto, siempre pensando en el estudio para la comprensión del sujeto en el movimiento, que va a realizar un juego, que va a realizar una forma de actividad física, que va a ir a entrenar al gimnasio. Bueno, ¿cómo está organizado nuestro cuerpo humano? Los niveles de organización a nivel biológico, o sea, de todos los cuerpos biológicos, pero específicamente nos interesa el del cuerpo humano. Si ustedes ven la imagen, van a ver que empezamos de niveles de organización muy pequeños, como por ejemplo el nivel de átomos, ¿sí? El nivel de átomos que van a combinarse para formar moléculas, por eso podemos hablar de un nivel molecular. Pero nosotros vamos a empezar el desarrollo del estudio del cuerpo humano a partir de la célula. Una de las células que más vamos a estudiar en nuestra carrera es, por ejemplo, la fibra muscular, la célula muscular. La célula es la unidad estructural del ser humano. Todos los elementos de nuestro cuerpo están formados por células, ¿sí? De diferente índole, que tienen características histológicas diferentes, y a las cuales algunas les vamos a prestar más atención que a otras. Estas células se van a combinar, ¿sí? Y van a empezar a interactuar de forma conjunta para formar un tejido, ¿sí? Los tejidos son un conjunto de células con una diferenciación similar que funcionan de manera coordinada e integrada. Entonces vamos a hablar de un tejido muscular, vamos a hablar de un tejido nervioso, vamos a hablar de un tejido óseo, vamos a hablar de un tejido epitelial, ¿sí?
Cuando estos tejidos se combinan entre sí, pueden formar una unidad particular que es un órgano. Entonces entramos a un nuevo nivel de organización que es el nivel de órganos. Los órganos son la unión de varios tejidos que constituyen una unidad funcional determinada. Entonces vamos a hablar del corazón, ¿sí? Vamos a hablar del músculo, vamos a hablar de un hueso determinado, vamos a hablar de la piel, vamos a hablar del cerebro. Y luego estos órganos pueden interactuar con su función particular junto con otros y formar lo que se llama el sistema de órganos. Los sistemas de órganos son justamente la agrupación de órganos que cumplen funciones distintas, pero entre todos una función común. Entonces vamos a hablar del sistema muscular, o vamos a hablar del sistema endocrino, o del sistema linfático, o del sistema nervioso, o del sistema digestivo, ¿sí? Y finalmente podríamos hablar de aparatos, donde varios sistemas, ¿sí?, se combinan entre sí para llevar adelante una tarea. Por ejemplo, vamos a hablar nosotros con mucho énfasis del aparato locomotor. El aparato locomotor que está formado por un sistema que es el nervioso, otro sistema que es el esquelético, otro sistema que es el articular y otro sistema que es el muscular. Entre estos cuatro sistemas van a permitir que el sujeto, que un ser humano, responda a los estímulos del ambiente y cumpla diferentes movimientos o situaciones que le permitan vivir y afrontar las demandas del lugar donde se desarrolla. Acá tienen un detalle de cada uno de los sistemas que vamos a ir estudiando a lo largo de cada una de las clases. Y nos vamos a meter de lleno en terminología, ¿sí?, que nos va a permitir el estudio de la anatomía funcional cuando vayamos describiendo cada una de las estructuras de la diversa índole en cada región, para poder comunicarnos de una manera clara y que se entienda a qué nos referimos los profes cuando hablamos. Algunas referencias que vamos a usar, por ejemplo, son decir que algo es superior craneal o cefálico, ¿sí?, o bien lo opuesto, vamos a decir que es inferior o caudal, ¿sí? ¿Qué quiere decir superior craneal o cefálico? Quiere decir que está arriba, más cercano a la cabeza, ¿sí? O inferior o caudal quiere decir que está más abajo, más cercano hacia los pies. También podemos hablar de los términos anterior o ventral, es decir, que está en la parte de adelante de nuestro cuerpo, o posterior o dorsal, que está en la parte posterior o trasera de nuestro cuerpo. También cuando vemos desde una vista frontal podemos hablar de que algo es más medial, o sea, está más cercano al centro, o es más lateral, ¿sí? También podríamos hablar de externo o interno. Podríamos usar los términos también palmar o plantar cuando hablamos de manos o pies, ¿sí?, para referirnos al dorso de la mano o a la palma de la mano o al dorso del pie o a la planta del pie. Y podríamos hablar de planos, por ejemplo, un plano superficial o un plano profundo. Cuando hablamos de distintos planos musculares, decimos que uno es más profundo u otro es más superficial. O también podríamos hablar de proximal o distal, cuando nos referimos a que algo está más cerca del centro del cuerpo o más al final de las extremidades, si es distal. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Fíjense en la imagen de la izquierda, ¿sí? Si nosotros analizamos el miembro superior, ¿sí?, podríamos decir que la articulación del hombro es más craneal y la articulación de la muñeca, por ejemplo, es más caudal, ¿sí? También lo podríamos referir al miembro inferior. La articulación de la cadera es más craneal y la articulación del tobillo es más caudal. No necesariamente tiene que estar al final. El codo es una articulación más caudal que el hombro, por ejemplo. Y también, desde una vista sagital, podríamos describir anterior o posterior. Entonces podríamos decir que el músculo de la pared abdominal está en la parte anterior de nuestro cuerpo y el músculo dorsal ancho, más grande de la espalda, está en la parte posterior de nuestro cuerpo, ¿sí? Fíjense en la imagen del medio cuando se habla de proximal o distal. Si nosotros analizamos el esqueleto del brazo, vamos a decir que el único hueso que lo compone es el húmero. El húmero tiene dos extremos, uno que conecta en la articulación del hombro y el otro que conecta en la articulación del codo. La articulación del hombro es más proximal que la articulación del codo, que es más distal. También podríamos referirnos en el miembro inferior y decimos, bueno, la articulación de la cadera formada por el hueso fémur, ¿sí?, es más proximal que la articulación de la rodilla, que también forma el mismo hueso, pero que es más distal.
¿sí? Fíjense que ahí en el centro de la imagen tiene las referencias a lateral y medial, ¿sí? Entonces, podemos decir, por ejemplo, que en el miembro superior, ¿sí? Nosotros en el esqueleto del antebrazo tenemos dos huesos, el radio y el cúbito, ¿sí? En posición anatómica, que es la forma en la que está parada esa chica, el radio se encuentra más lateral que el cúbito, que se encuentra más medial, ¿sí? Si nosotros lo veríamos con el brazo en otra posición, las referencias serían diferentes. Por eso también debemos acordarnos de esta posición anatómica. Y en la imagen, en la tercera imagen también tenemos algunas referencias que son útiles para el nombrar y comunicarnos al hablar de estructuras anatómicas. Acá tenemos un detalle de cada uno de ellos para que lo puedan leer con tranquilidad y que son los que hemos estado desarrollando en la imagen anterior. Bueno, a repasar estos primeros conceptos que van a ser la base de todos los videos que van a seguir en la lista de reproducción. Les mando un gran saludo.